no haya problemas con la clase, ya. Entonces hoy día jueves, o sea, miércoles 28 de octubre, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de las habilidades de comunicación. Ya nosotros en la clase anterior hablamos de lo que tenía que ver con el recurso humano y vamos a ver ahora qué tan importante es para nosotros, personal de salud, poder tener las mejores habilidades en comunicación, ¿ya? Cómo nosotros, con la forma que nos expresamos, podemos llegar mejor hacia nuestros usuarios, hacia nuestro personal, ¿ya? Y cómo a veces pequeños detalles pueden influir, ya sea positiva o negativamente, sobre el resultado que queremos obtener. Entonces, para que las habilidades de comunicación sean habilidades comunicativas, para que nosotros podamos lograr objetivos, ¿ya? Hay niveles de competencia y destrezas que deben adquirir los individuos, ¿ya? Y procesos que debe desarrollar el hombre que le permiten esta comunicación. Dentro de estos procesos se encuentra el hecho de hablar, ¿ya? Como nosotros hablamos, el hecho de escuchar, ¿ya? Y cómo nosotros escribimos. Cosas tan básicas a veces, que uno pudiera decir que no influyen absolutamente en nada, eso es lo más importante en nuestras habilidades comunicativas. Sobre todo ahora en que todo se ha transformado en tan digital, en tan impersonal, en que a veces solamente nos llega un mensaje, ¿ya? Y nosotros somos quienes tenemos que interpretarlo, porque como el mensaje solamente llegó, no sabemos en qué tono la persona lo quiso decir, en qué tono la persona lo quiso expresar, ¿ya? Déjenme un segundito. Ya, entonces, dentro de las habilidades comunicativas, nosotros podemos clasificarla en habilidades de recepción, en habilidades de emisión, en manejo de la comunicación no verbal y en las habilidades asertivas o de autoafirmación. Esas son las que vamos a ver ahora una por una. Cuando hablamos de habilidades de recepción, o sea, cómo nosotros, estando trabajando, estando con un paciente, a medida que vamos escuchando lo que la persona nos va relatando, vamos a podernos poner en el lugar de la otra persona. Vamos a poder poner todos nuestros sentidos a disposición de esta persona que nos está relatando una situación. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a poder poner, eso es la escucha activa, cómo nosotros nos vamos a poder poner en el lugar de la otra persona, ¿ya? En poder entender su relato. Y luego realimentar lo que ellos nos está diciendo. O sea, si la persona no, nos dice una cosa, ¿cómo yo puedo repetirle de alguna manera lo que la persona me relata y hacerle entender que lo que me dijo yo lo entendí? ¿Ya? No sé si me entiendo. En el fondo sería como demostrarle que estamos presentes en la conversación y no estamos pendientes de otra Muy cosa. bien, exactamente, porque a veces te hablan de una cosa, tú estás hablando de una cosa, ¿ya? O sea, tú estás explicando, sobre todo cuando explica uno a un jefe, que le explica con todo detalle, y el jefe te sale con otra cosa que tú entiendes perfectamente que todo lo que dijiste no te pescó, ¿ya? Claro. Todo el empeño que le pusiste. Igual pasa muchas veces cuando la gente quiere hablarte y la otra persona puede estar con el celular o mirando para el piso, al techo, a la pared, qué sé yo, y uno no se siente escuchado. Exacto. Exactamente, uno le pone todo el empeño y resulta que no es así la cosa, ¿ya? La persona que me está recibiendo la información, o sea, como que está de cuerpo presente nomás, ¿ya? Entonces, esas son las habilidades de recepción. Esas tres habilidades deberíamos tener nosotros y contar con ellas. Y en la escucha activa, ¿ya?
no solamente estando ahí de cuerpo presente, sino que observando a la persona, ¿ya? A veces con gestos, con el cuerpo, asintiendo con la cabeza, por ejemplo, que lo que me está diciendo yo lo estoy entendiendo, o a veces con parafraseando, como la persona me está diciendo una cosa y yo repito alguna de las palabras que ella me dice, cosa que entienda o pueda darse cuenta de que lo que me está diciendo yo lo estoy entendiendo, ¿ya? Y me estoy haciendo presente en su conversación. Bueno, y la empatía es ponernos en el zapato de la otra persona, o sea, ponernos en su lugar. A veces, ¿qué pasa? ¿Qué cosas clínicas uno puede recibir? Que la persona llegó atrasada, que no asistió a su turno, ¿ya? O que llegó muy tarde al turno, que la otra persona que se iba del turno tuvo que quedarse otro turno más porque no había quien la reemplazara, ¿ya? Entonces, cuando la otra persona nos empieza a explicar en que no llegó su nana, que su hijo no le pudo llevarse a la cuna, ya, todas las dificultades que se le presentan para poder cumplir y que por eso no pudo hacerlo, en el fondo eso es ponernos en el lugar del otro, no justificar, yo no estoy justificando la inasistencia, sino que estoy tratando de entender por lo que la otra persona está pasando y que impidió que pudiese cumplir. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve la empatía? Obviamente para mejorar la comunicación y el entendimiento. Ya podemos mejorar la comunicación entre los funcionarios y el jefe y poder entender poniéndonos en el lugar del otro por qué cumplió o no cumplió con alguna determinada tarea, escuchando su justificación. Entonces, dentro de las habilidades comunicativas, pero dentro de la emisión, cómo nosotros emitimos el mensaje, está en enunciar un mensaje es un acto comunicativo. O sea, el hecho que yo diga algo ya es una forma de comunicación. Ahora, cómo lo digo es el problema, ¿ya? Y estamos esperando que lo que se transmite pueda ser apreciado y comprendido. O sea, yo me doy el trabajo, a lo mejor de hacer una exposición o un resumen de una actividad que se va a instaurar y lo trato de hacer de la mejor manera posible para que las personas que lo escuchan lo entiendan, ¿ya? Y valoren por qué, por ejemplo, vamos a hacer una técnica de una determinada forma o vamos a modificar alguna que estábamos haciendo, ¿ya? Entonces, para que este mensaje que yo estoy emitiendo, que yo estoy entregando, ¿ya? Sea un mensaje que realmente valga la pena, primero tiene que ser un mensaje claro, ¿ya? Que sea un mensaje coherente, que sea de acuerdo al contexto que estamos viviendo y que sea sincero. Por ejemplo, yo no voy a avisarles ahora, por ejemplo, en un servicio clínico, que a partir del 1 de noviembre, en relación a las múltiples actividades que hemos tenido, le vamos a subir un 50% el valor de las horas extras. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo veo que mi gente está muy desmotivada, están todos muy cansados, por ejemplo, imagínense los que están en el hospital con todos los casos de COVID que hay. Entonces, ese primero no es un mensaje coherente porque no está en relación a la realidad, no sabemos cómo están los fondos, de dónde yo pueda ofrecer este incentivo, ¿ya? Y no es sincero porque yo en el fondo le estoy emitiendo para que ellos se incentiven a trabajar, ¿ya? Que el lenguaje no verbal sea coherente, o sea, si yo estoy como poniéndome en el lugar del otro, tratando de ser empático, no voy a ir muerto de la risa, si ellos están todos trabajando así, todos agotados, yo voy a ir como sin como ponerme en su lugar. Por eso dice que siempre hay que ser empático, ya hay que estar en la realidad que está viviendo el funcionario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el mensaje se emite desde un emisor, que es el que hace el mensaje, ¿ya? Este mensaje tiene que ser coherente, tiene que ser conciso, tiene que ser real a través de un canal, ¿ya? Puede ser oral, escrito, a través de ciertos códigos. Si yo estoy en un turno, por ejemplo, yo voy a hablar de algunos códigos específicos del rol de turno, ¿ya? Dentro de un contexto, ¿ya? Si nosotros vamos a llegar, por ejemplo, a fin de año y hay que pagar un bono o pagar el aguinaldo, estamos en ese contexto. Y el receptor va a recibir todo esto junto, ¿ya? ¿Cómo lo va a entender? ¿Cómo lo va a decodificar? ¿Por qué canal lo recibió? ¿Mm? Entonces la idea es que el mensaje que sale de aquí llegue en las mismas condiciones acá. ¿Mm? Profe, ¿Sí? cuando habla de código se refiere
por ejemplo, un ejemplo sería el lenguaje técnico, ¿o El no? lenguaje técnico, como yo te decía, por ejemplo, en el turno, por ejemplo, hablamos de, no sé, de tantos números de, vamos a hacer un bono en relación a la cantidad de PCR que se tomen en la atención primaria esta semana, ¿ya? Te fijas que es un código específico de una cosa técnica, así como a los profesores, por ejemplo, un incentivo o algo, en un área específica es el código, porque si yo voy a hablarle a las asesoras del hogar del cumplimiento de las normas, o sea, de la cantidad de PCR que se tomen, no tiene ninguna relación. Por eso de los códigos es como en el contexto, el lenguaje. ¿M? A eso se refiere. Ah, ya, Ya. ya, profe. Gracias. En la comunicación no verbal tenemos algunos objetivos. Primero, identificar los diferentes tipos de comunicación no verbal, ¿ya? Y luego utilizar de mejor manera el cuerpo, la voz y los espacios compartidos, ¿ya? ¿Qué se entiende por la comunicación no verbal? Y yo creo que esto ya lo hemos visto varias veces, o a lo mejor lo han visto, que son todas aquellas señales que están vinculadas a una situación comunicativa que no son las palabras ni las cosas orales. Ya los gestos en la cara, por ejemplo, si yo estoy en una situación grave, en que un paciente está complicado de salud y tengo que estar con la familia, obviamente no me voy a estar riendo, ni mi cara va a estar de feliz, ¿ya? Así como si estoy en un nacimiento, una cosa alegre, no voy a estar con una cara triste, ¿ya? Se fijan que con gestos de mi cuerpo yo puedo explicar otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy al lado de un funcionario que está sentado, en que viene a explicar una situación así como complicada, yo no me voy a instalar así con todo mi cuerpo al lado, así como demostrando el poder y la superioridad, ¿ya? Ahora esa gente que se sienta, tú llamas a alguien y le pides a la persona que se venga a sentar, que tenemos que conversar, la persona se sienta, se cruza de brazos y se cruza de piernas. O sea, demostrando que todo lo que usted me diga no va a influir absolutamente en nada de lo que yo pienso. Lo primero que te mandan la pura señal con su postura, que no están ahí con lo que yo le voy a decir, independiente de que conversemos, no va a cambiar, ¿ya? Ahora, si yo estoy hablando con una persona, o la persona está hablando conmigo, lo importante es que yo me preocupe por mirarlo, no que estoy frente a la persona y que una persona mira para el otro lado, ¿ya? Y la distancia entre las personas. La idea es que uno pueda siempre mantener, o sea, ahora con el distanciamiento social estamos en otra etapa, ¿ya? Pero la idea es que mantengamos las distancias en los espacios. Sin pensar en COVID, no podemos estar encima de la otra persona si la estamos llamando la atención o queremos corregir una de sus actitudes, ¿ya? Lo importante es que nos mantengamos las distancias y podamos trabajar de la mejor manera posible para que la persona entienda lo que yo le quiero decir, ¿ya? Eh, por ejemplo, las inflexiones sobre la voz, si yo estoy diciendo algo que sea enfática, si yo digo algo que es malo, ya yo digo, por ejemplo, se perdieron, no sé, se acaban de perder, bueno, yo trabajo en Carabineros, se acaban de perder, no sé, un estuche con armamento. Yo no voy a estar muerto en la risa diciendo, ay, que se perdieron las armas, o se perdieron una caja de 100 test para tomar PCR. No podría decirlo así, ¿ya? Ahora, si yo voy a ejercer una jefatura, por ejemplo, ¿ya? Independiente de la forma personal que tenga cada uno de vestirse, de hacer, eso no tiene nada que ver porque yo en mi vida personal, cuando estoy sin mi uniforme, puedo hacer y vestirme como yo quiera, ¿ya? Pero mientras yo estoy asumiendo una función, una labor, yo tengo que tener una postura compatible con el cargo, ¿ya? Porque si yo soy la gerente general de esta clínica, ya que va a trabajar con terapeutas ocupacionales, imagínense llegar así una jefa, ¿ya? El hecho de vestirse o de presentarse así frente al resto ya va a hacer que el resto ya no la respete como debería. ¿M? Solamente por su forma de vestir. Lamentablemente la sociedad es muy estricta en unos cánones. ¿M? A lo mejor el día de mañana va a llegar a ser así, pero en estos momentos todavía no. Bueno, dentro de las características de la comunicación no verbal, obviamente va a variar de una cultura a otra. A lo mejor en algunas culturas, por ejemplo, en las culturas orientales, cuando te habla un sabio, un maestro, un adulto mayor, que ellos los tienen como dentro de los sabios, casi tú no los puedes mirar a los ojos, ¿ya?
por la responsabilidad que ellos tienen, por el cargo que ellos tienen, ¿ya? Mientras que acá, si tú no miras a una persona a la cara cuando te está hablando, es una falta de respeto, pues eso varía de una cultura a otra. Varía de tiempo en tiempo, ¿ya? A lo mejor es dentro de antiguamente para nosotros, cuando los adultos hablaban, uno ni siquiera podía intervenir, ni siquiera podía opinar, mientras que ha ido pasando el tiempo y ahora los niños más pequeños se meten en las conversaciones y hablan con todo el resto, ¿m? ¿Ya? Depende de la fuente de la situación comunicativa para su interpretación, o sea, cómo nosotros valoramos o vemos la situación que se está presentando, cómo la vamos a describir, ¿ya? A veces hay personas, ¿ya? Que igual me ha pasado, y una vez tuve una funcionaria, que su forma de ser era muy despectiva, ¿ya? Que tú la mirabas, o sea, tú querías decirle algo y ella con su gesto, o sea, como que te hacía que no estaba ni ahí, ya como que te miraba sobre el hombro, pero con el tiempo aprendí a entender que ella era así, ¿ya? Y al conversar con ella era una persona muy humilde, muy centrada, muy respetuosa, pero lamentablemente, como dice ahí, hay expresiones no verbales que nacen conmigo, ¿ya? Hay otras que uno va adquiriendo con el tiempo, con las mañas, pero a veces tú eres así y no te das cuenta que lo haces, ¿ya? Entonces esas son las innatas. ¿Ya? Y otra cosa, las cosas repetitivas, o sea, si yo coloco esta señal, ¿ya? Que es una señal no verbal, ¿ya? Si yo pongo que está prohibido estacionar, ¿ya? Y digo que está prohibido estacionar y más encima le coloco que la E, que está prohibido estacionar, o sea, si nosotros sabemos que esta E significa eso, ¿para qué le vuelvo a escribir además? ¿Se fijan? ¿Cómo yo sustituyo alguna función? ¿Ya? Si yo estoy pidiendo el silencio, que estamos en una reunión, no lo digo, cállense, sino que lo hago como está aquí la señorita con los dedos en la boca, que significa una señal de silencio, ¿ya? No puede venir otra persona a aplaudir, a moverse, ya con otros gestos, se supone que estamos tratando de instaurar una orden, ¿ya? Ahora, si yo digo que estamos súper activos esta mañana para hacer esta clase y todo, no puedo estar bostezando en el momento que lo estoy transmitiendo, ¿ya? Si yo estoy triste por ejemplo, ya por la partida de alguien, por el fallecimiento de alguien, ya eso es algo normal, no puedo decir, más encima, mandar un discurso, otra cosa, con el solo hecho de que veo que alguien se va y que alguien está llorando, yo dedujo que esta persona está triste. ¿M? Ahora, si yo estoy dando una explicación de algo que pasó y la idea es que no se vuelva a repetir, ¿ya? No puedo yo golpear la mesa y más encima amedrentarlos con el tono de voz. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo yo puedo regular algunas cosas? ¿Ya? Hay formas de que yo pueda parar una situación, por ejemplo, estamos en un hospital y estamos en la UTI, tenemos pacientes COVID positivo en graves, ¿ya? Yo no voy a poder estar con mis funcionarios muertos de la risa. ¿Ya? A lo mejor si se da una situación, tratar de respetar, ¿ya? Lo que está pasando. ¿M? Ejemplos. En este ejemplo, por ejemplo, si yo pongo un monito ahí que diga cede el paso, ¿qué estoy transmitiendo? Porque si yo coloco este triángulo invertido y lo pongo donde están las camillas en el pasillo, ¿qué significará? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, yo lo puse escrito. Si yo conozco las leyes del tránsito y si pongo en donde están saliendo las camillas del pabellón, coloco este símbolo rojo invertido, este triángulo invertido, quiere decir que dejo pasar primero a las camillas y después paso yo, ¿ya? Eso significa que iría a ser el paso, ¿ya? Si yo, por ejemplo, aquí veo esta foto y veo a este caballero que está así, tiritando, asustado y está afuera de la oficina que dice jefe de personal, yo no me imagino que este caballero estará así de feliz por un aumento de sueldo o una remuneración, ¿ya? Ya si yo lo veo, esta persona que está fuera de la oficina del jefe de personal, y lo veo así de asustado, algo tiene que haber pasado con él, ¿ya? ¿Ya? Si esta niña me saca la lengua así, ¿qué significa?
¿A quién se le ocurre que me estará haciendo? ¿Alguna broma? No sé, Burla o algo una así. burla, sí. Claro, imagínense un jefe que esté en el pasillo y le saque la lengua. ¿Cómo lo encontrarían ustedes? Desubicado. Claro, imagínense, o sea, nunca tanta la confianza, a no ser que sea haya algo más de una amistad o de algo en otro lugar, pero lamentablemente si estamos en un lugar y el jefe es el jefe, independiente que pueda ser mi mamá o mi hermano, ya las distancias se tienen que mantener y yo tengo que aceptar que es la persona en el cargo que ocupa, no que es mi familiar, ¿ya? Miren, imagínense un paciente que le haga eso. ¿Mm? Están pasando visitas y el chiquitito está detrás haciéndole esos gestos. ¿Qué se imaginan ustedes? Está complicado ese Creo que gesto. sí, puede ser como una mueca de burla o algo así, Claro, no una sé. mueca Porque igual es niño, po. de burla a la Entonces, autoridad, si están pasando claro. visita, por ejemplo, o un niño está en clase y entra una autoridad, una directora, un jefa de ciclo, y el niño le hace ese gesto. ¿Mm? Claro. Y ese gesto. Es como Como de la impresión. sombra. Sí. Así, Sí. así como Puerto Montt, así que digan ahora que en todas las casas de Puerto Montt tienen que usar mascarilla los habitantes. O sea, uno queda así, ¡ah! O sea, yo no sé si será cierto, porque me lo dijeron delante que iban a instaurar esa medida. Bueno, esa medida se instauró ahora en Punta Arenas, cuando hubo el aumento de casos. ¿Mm? Pero acá no sé si se podrá instaurar, además que si se instaura, ¿quién lo va a controlar? Claro, sería absurdo en realidad instaurarlo cuando no hay una capacidad para fiscalizar. Como, Claro, sí. Ahora nomás, pues si ahora yo tengo cuántos carabineros enfermos, entonces no tengo gente para ir a la calle y no sé con las otras Fuerzas Armadas qué estará pasando, porque tampoco se ve tanta gente para fiscalizar en la calle. exactamente. De hecho, contrataron gente externa en la Seremi igual de salud. O sea, yo Sí, lo sé porque mi tía trabaja ahí. O sí. sea, así como para fiscalizar y todo. Claro, para fiscalizadores, porque no hay de dónde más, si ya la gente que estaba en sus cargos y están todos con un montón de funciones más. Y cuando hablamos de la asertividad como habilidad, llega, la comunicación clara y eficaz y cómoda es como nosotros somos asertivos, o sea, justo lo que dijo era lo que yo esperaba que dijera esta persona que es asertiva, ¿ya? Aunque existan conflictos de intereses, porque a veces uno tiene una opinión, otro tiene otra, escuchamos a esta tercera persona que está hablando en relación a un determinado tema y independiente que no sea lo que yo pienso o lo que yo opino, realmente la persona lo explica tan bien, ¿ya? Que es lo que nosotros esperamos. ¿Ya? Se espera que la gente que dirige grupos, que está a cargo del personal, sea una persona muy asertiva, que sea una persona que sea capaz de que aunque hayan conflictos de intereses, sea capaz de lidiar con eso y no abanderizarse con un lado o con el otro, ¿ya? Porque la idea es que ella defiende los derechos propios a la vez que toma en cuenta los de los demás. Entonces, como que se mantiene en un terreno neutral, que es capaz de poder explicar lo bueno y lo malo de una situación sin abanderizarse con uno o con lo otro. Por ejemplo, si hablamos de temas que son como ahora bien como conflictivos, cuando hablamos, por ejemplo, de las relaciones sexuales en la adolescencia, del uso de anticoncepción, de la religión, por ejemplo, la idea es que la persona que está abordando el tema sea capaz de poder hablar del tema, pero sin demostrar su propio punto de vista, ya que sea capaz de llegar a la mayor cantidad de gente a la vez, ya sin crear estas dificultades. Profe, Entonces, te dice como ser neutral. claro, o sea, no es que sea, o sea, no es que sea, sí puede ser como neutral, que tú no muestres lo que tú piensas, ¿ya? Por ejemplo, si Pero me como no preguntan, involucrar la claro, historia no propia involucrar de tu uno. sentimiento en lo que estás diciendo, ¿ya? Por ejemplo, en relación a algún tema X, yo como persona puedo estar, pero en contra de ese tema, ¿ya? Por ejemplo, yo como Eliana Cárdenas puedo estar en contra de ese tema, pero como docente, por ejemplo, asumiendo el cargo de docente o jefa de una práctica clínica, yo no puedo exponer lo que yo pienso, ¿ya? Sino que tengo que velar porque la mayoría se encauce dentro del objetivo y sin abanderizarme por un tema u otro. Por ejemplo, hablar de política, ¿ya? Eso es un tema que ahora está muy en boga, pero la idea es que yo pueda llegar a hablar de política sin demostrar lo que yo pienso de la política y tratar
de encauzar a todos en un tema como que abarque a la mayoría de la gente posible, ¿ya? Y otra característica es la comunicación directa, adecuada, abierta y siempre franca, ¿ya? Que yo pueda mantener esta comunicación como, digamos, con todas las cartas sobre la mesa, viendo los pros y los contras, pero siempre no mostrando lo que yo pienso internamente, ¿ya? Que esta persona tenga una facilidad de comunicación, pero como dice ahí, con todas las personas, independiente de su credo, de su raza, ¿ya? De su religión. Y que a la vez tenga un comportamiento respetable y acepte las limitaciones, si uno no puede saberlas todas, pero dentro de lo que uno puede, trabajar en ese ambiente. Ahora, dentro de la conducta asertiva hay cosas que no deberían hacerse, ¿ya? La agresión, ¿ya? La transgresión de sus derechos, o sea, yo puedo a una persona poderle decir lo mal que está haciendo, tratar de subsanarlo, pero no con eso lo voy a agredir, ¿ya? Yo no puedo amenazar, por ejemplo, a un funcionario, ¿ya? No puedo tener una conducta de pasarlo a llevar, de ser altanero, ¿ya? Que le saque la confianza que tiene la misma persona, que a la vez lo haga tener un sentimiento de frustración y que al final quede como molesto. Yo, por ejemplo, a un funcionario no le puedo decir que es mal funcionario, que lo hace mal, que es una pérdida de plata para la empresa. O sea, son cosas que uno a veces ha escuchado en jefes que han tratado mal a otras personas. Yo no digo que no, pero eso no puede ser, ¿ya? Y menos ser violento, gritarle, ya, agredirlo verbalmente en forma directa, con insultos, con amenazas, con comentarios hostiles, humillantes, y las cosas indirectas, cuando tú no se lo dices de frente a la persona, pero sí te atreves a hacer comentarios sarcásticos, rencorosos a otras personas, cosa que el resto sepa, ya la parte que yo quiero difundir, que no es muy buena para esta persona. Y a veces por lo general son mentiras. ¿Ya? Como dice aquí, este monito lo puse así, no es que yo sea tan sentimental, pero dice, cuando te despidas de alguien, si no lo has mejorado, lo importante es que lo dejes como lo encontraste. O sea, si tú trabajas con alguien, conversas con alguien, tienes que encauzar a una persona dentro de los objetivos que tiene tu servicio, tu empresa. La idea es que no puedes agredirlo, no puedes tratarlo mal. Tienes que ayudar a que esta persona entienda cuáles son los logros y tenemos que lograrlos, ¿ya? A lo mejor le falta más capacitación, le falta más entendimiento, le falta incorporarse, pero esa es la responsabilidad del jefe. Entonces, como yo como jefe soy tan asertivo que trato de decírselo de la mejor forma posible, ¿ya? Porque yo no lo puedo dejar peor, pues no le puedo decir todo lo que les dije, que era un mal funcionario, que era un gasto para la empresa, que no sé por qué lo trasladaron a mis servicios, si yo no lo necesitaba. No, por el contrario, tú tienes que decir que el hecho que esté ahí es una persona importante, que necesitamos, sí, que a lo mejor hay algunos detalles que debemos trabajar en conjunto para lograr el objetivo. Ya se fijan cómo cambia el enfoque. Y la última, la actitud autoafirmativa, que es una actuación individual, ¿ya? Cómo yo frente a las personas, dependiendo de cómo vaya actuando, voy afirmando mis propias ideas, ¿ya? Si yo trato de ser una persona respetuosa con mis funcionarios, tratar de tratarlos en forma individual, si hay alguna observación y todo, en mi vida personal yo no voy a tratar mal a mi familia, a mis hijos, ¿ya? Cómo yo demuestro lo que soy cuando estoy con una persona y cuando soy con las otras exactamente lo mismo, ¿ya? O que voy a trabajar en un servicio, por ejemplo, yo a lo mejor tengo, no sé, pues trabajo en el hospital y trabajo en una clínica. En el hospital trato pésimo a mi funcionario, porque la calidad de atención a lo mejor no es la misma, pero en la clínica, donde yo como tengo un tremendo cargo directivo, a mis funcionarios los trato estupendo, entonces no puedo tener esa doble vida, ¿ya? Tengo que mantener la línea en un lado o en el otro, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo sé si mi actitud es autoafirmativa? Primero, cuando estamos seguros de nosotros mismos, ¿ya? Nadie es 100% sabedor de toda la vida, pero en lo poco que uno sabe, estar seguro de lo que uno sabe, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy seguro de mí mismo, cuando sé hasta dónde son mis limitaciones, tengo mi actitud autoafirmativa. O sea, yo sé que, o sea, por ejemplo, yo sé que no voy a ser una deportista, ni voy a trotar de aquí a Peyuco,
¿ya? Sé hasta dónde llegan mis limitaciones, pero a lo mejor sé que puedo hablar bien, que a lo mejor tengo una buena postura, que el tono de voz es adecuado, entonces uno sabe hasta dónde llega, hasta dónde es uno, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada individuo tiene conciencia, ¿ya? Cada individuo tiene principios, valores y objetivos que a veces no cuadran en ningún aspecto conmigo, ¿ya? Pero yo tengo que ser capaz de valorar a las personas y escuchar todo lo que la persona tenga que decirlo, pero separada de mí, no compararla conmigo, ¿ya? Porque en el fondo es uno quien decide sobre sus propias acciones, pero como cada persona es individual, no la puedo comparar en relación a mí. ¿Mm? Una persona dice asertiva por ser una actitud de autoafirmación, sí. Ya se supone que si yo soy asertivo, trato de hablar lo mejor posible, me pongo en el lugar del otro, ya, ¿cómo yo afirmo esa situación? ¿Mm? Una frase, como dice ahí, de autoafirmación es que, por ejemplo, con fe y perseverancia para alcanzar lo imposible, ¿ya? Lo imposible a lo mejor no es un súper imposible, pero a lo mejor lo es imposible para mí en este momento. Entonces tengo que mantener mi perseverancia para lograrlo. ¿Mm? A veces uno cuando estudia piensa que es casi imposible obtener un título profesional y se da cuenta que con perseverancia, con trabajo, esas cosas que eran tan imposibles, poco a poco se empiezan a vislumbrar y lo vamos alcanzando. ¿Mm? Lo importante es cómo nosotros trabajamos con las demás personas. ¿Dudas, consultas? Esto es como más reflexivo, así, ponerse en el lugar del otro, ser asertivo, comunicativo, cómo yo expreso a través de mi cuerpo las cosas que estoy diciendo. ¿Mm? Como les decía, lo más difícil es trabajar con personas, lo más difícil, o sea, tú puedes tener muchos cumplimientos, rendimientos en relación a algunas actividades, pero el hecho de estar a cargo de un grupo humano, para mí, por lo menos ha sido lo más difícil. Según dicen, no sé, que no lo hago tan mal, ya he manejado hartos grupos, pero es muy agotador. Es muy agotador porque tú, el ser humano, no sabes, no le puedes leer la mente, entonces tú tienes personas que te están diciendo que sí y por dentro tú sabes que no lo van a hacer, ¿ya? Y cómo logras cambiar esa forma y que hagan lo que queremos y tenemos que lograr es lo difícil. Dudas, consultas, observaciones, ¿a alguien le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado que alguien lo está retando? O sea, a mí me pasó que una vez me amenazaron, ¿ya? Una persona, una jefatura hace años me dijo que si yo volvía a hacer eso, no iba a seguir en mi puesto, en mi cargo. ¿Sabes que a mí, yo primero lo pensé y lo tomé así como mal? O sea, hoy estaba una amenaza laboral y la cuestión, después dije, ah, después le bajé el perfil, dijera Lolo, y lo tomé de quien venía. Porque la persona que me lo dijo, su perfil de vida no se comparaba en nada al mío, y resulta que ahora han pasado los años y yo sigo trabajando y esta persona nunca más pudo ocupar un cargo público, ¿ya? Porque se mandó unos errores técnicos por ahí graves. Entonces tú dices, no, Diosito a veces se encarga las vueltas. Yo siempre pienso en la justicia divina, pero a veces demora y a veces uno nunca la ve. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Alguien ha visto algo así? Los que han trabajado, los que han tenido jefes. Ah, yo, profe, Sí, tenía o sea, mi jefa del trabajo en el que estoy ahora, ¿ya? aunque no estoy trabajando porque es un tema con exposición al público y todo, esa ¿Ya?